Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy, si Dios quiere, me gustaría continuar hablando sobre este libro de Albert Camus, El hombre rebelde. Y bueno, vamos a ver qué dice, por ejemplo, sobre André Breton, ¿no? Porque este libro cita muchísimos filósofos, novelistas, poetas, de los dos últimos siglos, ¿no? Y a través de las citas enlazadas que va haciendo de uno y de otro, pues va llegando a una conclusión. André Breton se atrevió a decir, y esta es la frase que debe lamentar, en el año 1933 dijo André Breton que el acto surrealista más sencillo consistía en salir a la calle empuñando un revólver y disparar al azar contra la multitud. Eso decía André Breton. Quiero salir a la calle empuñando un revólver y disparar contra la multitud al azar. Bueno, hemos visto muchas personas, cuántos muchos asesinos han llevado a cabo este acto. Posteriormente a que André Breton dijera esto, ¿no? Es curioso cómo en el entorno, en un supuesto contexto artístico, poético, literario, todo está permitido, ¿no? Y fuera de ese contexto, ya esa permisividad no se da, ¿no? Sino que se persigue judicialmente, ¿no? La apología del crimen es un delito. Quien habla en estos términos asimismo se está calificando, ¿no? ¿Qué clase de revolucionario, qué clase de... La persona que habla en estos términos es una persona degradada, sin valores, sin principios. Y si un occidental como André Breton habla con toda normalidad de esta manera, quiero salir a la calle con un revólver y disparar a la multitud y matar a algunas personas. Y eso me satisface. Si alguien hable así es porque es un producto de una sociedad degradada, sin valores, sin principios, sin fin, que se conduce hacia la autodestrucción total, como no puede ser de otra manera. Si esto es un poeta que gana dinero, como él mismo presume, diciendo estas cosas, es que esta sociedad es una auténtica basura si produce este tipo de monstruos, ¿no? Me he saltado en este libro, por ejemplo, me salté las páginas que Albert Camus dedica al Marqués de Sade, ¿no? Que es un personaje también francés como André Breton, que también justifica el crimen y habla en los términos en los que habla el poeta surrealista, ¿no? Bueno, dice, así se comprende la observación de André Breton a propósito del Marqués de Sade. Ciertamente el hombre ya no consiente en unirse a la naturaleza, sino en el crimen. El crimen nos une a la naturaleza. En la naturaleza no hay crimen. Evidentemente en la naturaleza se dan acontecimientos que nos pueden parecer violentos, pero responden a unos ciclos, responden a un equilibrio. El gato se come al pajarillo, el pez grande se come al pequeño, el águila se come al cervatillo, el lobo se come a la oveja. Pero esos son equilibrios naturales por muy violentos que nos puedan parecer. El lobo no es un asesino. El águila no es un asesino. El gatito que también devora pájaros, yo lo he visto con mis propios ojos, el tierno gatito comiéndose a los pajarillos, tampoco es un asesino. Entonces, ¿dónde está la violencia de la naturaleza? La violencia está violencia es violentar, es decir, romper lo que es natural, quebrantar lo que es natural, con lo cual la naturaleza nunca puede ser violenta. Lo que es violento es el quebrantamiento de la naturaleza. Esa es la violencia. Sin embargo, André Breton, el poeta francés, no piensa así, ¿no?
El hombre ya no consiente en unirse a la naturaleza, dice André Breton, sino en el crimen. Quedaría por saber si no se trata también de una de las maneras de amar más locas e indiscutibles. Bueno, en este tiempo pues eso es lo que acontece, ¿no? Que sujetos nihilistas, exhibicionistas, ególatras, eh, toman el protagonismo en todos los ámbitos del pensamiento, de la poesía, del arte. Y cuando aparecen Stalin, Hitler, Franco, Mussolini, no aparecen por casualidad, aparecen porque la manera en la que piensan esos dictadores asesinos está en relación con la manera en la que piensan estos supuestos poetas, estos supuestos filósofos, estos supuestos artistas. Son la misma creación. Bueno, dice Albert Camus que la sociedad no solamente se compone de personas, es también una institución. Demasiado bien nacidos para matar a todo el mundo, los surrealistas, en virtud de la lógica misma de su actitud, llegaron a percatarse de que para liberar al deseo había que deshacer primeramente la sociedad. Decidieron servir a la revolución de su época. Pero bien se advierte que no es el estudio del marxismo lo que les llevó a la revolución. Por el contrario, el superrealismo o surrealismo se esforzará incesantemente por conciliar el marxismo con las exigencias que lo han llevado a la revolución. Si estos sujetos que justifican el crimen fortuito contra cualquier persona se unen al marxismo, pues el marxismo debe de expulsar a esta basura de sí, no le queda otra. Y bueno, como está diciendo Albert Camus, estas personas no se unen porque tengan una formación en el pensamiento socialista, marxista, revolucionario. No, se unen porque la pose que a ellos les interesa está del lado de donde está la revolución marxista. Es un mero postureo. En España, en los años 30, había muchos anarquistas o supuestos anarquistas afiliados a la CNT, que en un momento dado se cambian para la Falange Española, un movimiento de extrema derecha. ¿Por qué hacen eso? Que han cambiado de ideología, hacen eso porque ellos simplemente estaban ahí por una pose. Pensaban que la propuesta anarquista era la que estaba del lado del bien, la que nos iba a liberar. Entonces no tienen una comprensión real del pensamiento anarquista. Y por eso no tienen problema alguno en cambiarse hacia el otro extremo. Esto es muy actual aquí en España. Las personas no tienen formación. Simplemente por mera reacción se adhieren, muestran su lealtad ante un determinado movimiento, pero no tienen conocimiento de lo que verdaderamente hay detrás de ese pensamiento, de ese movimiento, de esa propuesta política. No tienen conocimiento alguno. Bueno, pues dice Albert Camus, podían contarse en una nota a pie de página, podían contarse con los dedos de la mano los comunistas que han ido a la revolución mediante el estudio del marxismo, podían contarse con los dedos de una mano. Primeramente se convierten y luego leen las escrituras, y los padres luego leen el evangelio marxista para justificar el estar ahí, pero ellos se adhieren a algo sin tener conocimiento. Y luego aparece el cerdo, como dice la novela de Rebelión en la Granja de George Orwell, y se hace para sí con el poder, con el esfuerzo de todos esos revolucionarios. Honestos o deshonestos, como estos que representan André Breton. Como veis, se comprende la polémica que trae este libro, porque él ataca a muchas personas y muchos de ellos están vivos. Él lo ataca, no le ataca indiscriminadamente, ¿no? Sino que hace una crítica sobre su pensamiento. Y en esa época todavía muchos tenían fe
en la revolución que se había dado en Rusia. Tenían fe en Stalin, pensaban que la revolución se iba a extender por todo el mundo y Francia, Italia, Alemania y todas las naciones se iban a unir en un gobierno global. Pero Albert Camus se ha dado cuenta de que eso no es así, de que eso es una fantasía, eso de postergar para el futuro una supuesta liberación y justificar la represión, los crímenes, los encarcelamientos que se están dando en la Unión Soviética. Él no puede admitir eso. Sorprende también el extraño vocabulario de esa época. Sabotaje, denunciadores, eso de chivato, eso si hay un conflicto, porque este lenguaje, esto ya lo utilizan los barriobajeros violentos, quieren explotar para sí las ideologías de izquierda, paradójicamente, como si ellos aportaran algo. Entonces, si llamas a la policía porque hay un escándalo, eres un chivato, eres un facha chivato. Esto, evidentemente, no está. El pueblo no está muy predispuesto para una revolución. Esas son palabras mayores. Para un populacho no formado, eh, visceral, reaccionario, polarizado, violento. Para un populacho así, una gran revolución está por encima de sus posibilidades. Por eso Albert Camus hace esta reivindicación de la postura rebelde ante las injusticias del mundo, porque eso sí lo podemos hacer, porque podemos ver que hay mujeres a las cuales se las explota sexualmente, que hay hombres que están trabajando 70 horas en un restaurante, aquí en España también. Podemos indignarnos, levantarnos, protestar por algo que no es correcto, que no es justo. Entonces eso es lo que reivindica Albert Camus. Una rebeldía auténtica, sincera, que no es la del hombre resentido, que no es la del hombre incompleto, que no es la del hombre que quiere disfrazar sus traumas, sus complejos, sus limitaciones con la problemática social. Esto desgraciadamente es algo que se ve mucho últimamente, ¿no? Estos frenéticos querían una revolución cualquiera, cualquier cosa que les sacase del mundo de tenderos y compromisos en que se veían obligados a vivir. Hemos creado una sociedad hedonista, entregada a la evasión, a los vicios, a las adicciones. Y quien abandera adicciones, ya la degradación llega a tal extremo que abanderan adicciones personas que verdaderamente han perdido su propia libertad. Porque ser un adicto es haber perdido tu propia libertad. El cinismo de estas personas les lleva a creer que su vida evasiva es un logro, cuando realmente es todo lo contrario. Eso da síntoma de que ya estás esclavizado por completo por el orden que se te ha impuesto. Siempre lo he dicho, el orden en la mentalidad occidental es la que forja a los terroristas, la que forja a los criminales, los delincuentes, porque no todo el mundo se va a someter a esa vida sensualista y acomodada y evasiva que supuestamente nos trae el estado del bienestar. Alguien decía que Sodoma y Gomorra se hundieron no porque un Dios los castigara, sino porque ellos se degradaron al entregarse a todo tipo de vicios y degeneraciones y degradaciones, precisamente porque habían llegado a un supuesto bienestar, a una vida evasiva, acomodada, mmm, hedonista, al pensamiento del Marqués de Sade. Ya todos mis deseos están justificados, pero mis deseos me vayan a llevar incluso al crimen. Y eso es lo que pasa en Sodoma y Gomorra, que se lleva al crimen, y el crimen ya es la destrucción total de toda la comunidad.
Como no podían conseguir lo mejor, preferían lo peor. En eso eran nihilistas. Revolución y nihilismo son completamente opuestos, ¿no? Nihilismo es la oposición total a cualquier principio, a cualquier valor, mientras que la revolución nos quiere llevar a un orden de convivencia en el cual debe de haber una ética, una moralidad, una corrección política. Corrección política quiere decir, política viene de polis, del pueblo, quiere decir cortesía, educación en el trato de las personas entre ellas. Eso es lo que quiere decir. No quiere decir amaneramiento ni represión de lo que se quiere decir. Y por eso pienso que nihilismo y revolución son completamente contraproducentes. Lo que pasa, y esto pienso yo que es lo que piensa Albert Camus, es que el nihilismo en principio viene a liberarnos de aquello que vemos como impositivo, de la herencia del viejo régimen, de la herencia del absolutismo, de las jerarquías opresivas, de la falta de libertad, de la imposición. Entonces el nihilismo es el primer paso para liberarnos de eso. Y el segundo paso es darnos cuenta de que sobre ese nihilismo hay que construir algo más que tenga cierto valor. Porque si no, el remedio será peor que la enfermedad. El surrealista que entonces reflexionaba más profundamente en este problema, Pierre Naville, lo localizaba con hondura en el pesimismo, es decir, en el propósito de acompañar al hombre a su pérdida y de no descuidar nada para que esa pérdida sea útil. Esa mezcla de agustinismo y maquiavelismo define en efecto a la revolución del siglo XX. No puede dar una expresión más audaz al nihilismo de la época. Los renegados del surrealismo han sido fieles al nihilismo en la mayoría de sus principios. Bueno, después también nos habla un poco de José de Maistre, no sé si seguramente lo pronunciaré mal, ¿no? Es un pensador muy tradicionalista que para desacreditar en cierto sentido a Marx, pues lo compara a ambos, ¿no? La ruptura definitiva se explica finalmente si se piensa que el marxismo exigía la sumisión de lo irracional, en tanto que los surrealistas se habían levantado para defender lo irracional hasta la muerte. El marxismo tendía a la conquista de la totalidad. El marxismo tendía a la conquista de la totalidad. Esto es otra clave del libro de Albert Camus, la totalidad y la unidad. Esta dicotomía, la totalidad tiene que ver con lo absoluto, es decir, con el absolutismo, con la imposición, con la opresión, mientras que la unidad, como ahora se dice, por ejemplo, en la nueva espiritualidad, ¿no? La conciencia de unidad, la unidad respeta la diversidad, la unidad es un denominador común que está en todo, en todas y en todo. Entonces la unidad no tiene nada que ver con la opresión, sino que tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad en la que se expresa esa unidad. El marxismo tendía a la conquista de la totalidad, por lo tanto aquí está desacreditando al marxismo, lo está criticando, puesto que él no aprueba esa búsqueda de la totalidad. Y el surrealismo, como toda experiencia espiritual, a la unidad. La totalidad puede exigir la sumisión de lo irracional, si lo racional basta para conquistar el imperio del mundo. Pero el deseo de unidad es más exigente. Al deseo de unidad no le basta con que todo sea racional.
quiere sobre todo que lo racional y lo irracional se reconcilien al mismo nivel. No hay unidad que suponga una mutilación. Esto, como veis, está en relación con lo que yo comentaba. No hay unidad, dice Albert Camus, que suponga una mutilación. Y bueno, en la tercera parte del Hombre Rebelde se titula La rebelión histórica, en la cual pues empieza nuevamente hablando de la Revolución Francesa, que es el detonante, el principio, la prehistoria, la génesis de este universo del cual nos habla Albert Camus. Los anarquistas, como Barlet, han visto bien que gobierno y revolución son incompatibles en sentido directo. Gobierno y revolución son incompatibles en sentido directo. Un pensamiento propio del anarquismo. Dice Proudhon, el filósofo francés, implica contradicción que el gobierno pueda ser alguna vez revolucionario. Implica contradicción. Y ello por la sencilla razón de que es gobierno. Donde hay gobierno no hay revolución. Donde hay gobierno no hay igualdad, fraternidad, libertad. Gobierno es la consecuencia de la falta de libertad. Gobierno es imposición. Gobierno es represión. Gobierno es negación. Que tenga que haber un gobierno provisionalmente, eso ya puede ser otra cosa, ¿no? Y ahí es donde está el problema. Llega Stalin y se queda en ese gobierno provisionalmente, ¿no? Pero la provisionalidad puede durar mucho y puede costar millones de vidas, ¿no? Ese es el problema que aparece en la Revolución Soviética. Y por lo tanto nos sorprende de que todo se venga abajo, porque todo se viene abajo. La Revolución Soviética cae para abajo, cae la República Oriental de Alemania, Alemania Oriental, cae Checoslovaquia, cae Hungría, cae Rumanía, cae Polonia, todos los gobiernos comunistas que han sido impuestos o determinados por la influencia soviética se vienen abajo. No se imponen a la historia les pasa por encima y eso es un drama que tiene que ver con la dialéctica marxista, la dialéctica de izquierda, la dialéctica revolucionaria. Ese camino ha fracasado porque los revolucionarios occidentales pensaban que la revolución rusa iba a ser el detonante, que iba a permitir que se extendiera esa revolución, porque la revolución solo tenía sentido globalmente, universalmente, en todo el planeta. Entonces la revolución rusa, los rusos, que los pobrecitos eran más torpes, y aún así se habían impuesto. Por eso tenemos que obedecerles para que se vaya expandiendo eso de torpes es lo que yo pienso que pensaban muchos occidentales, ¿no? Para mí no son torpes, desde luego. Y ellos pensaban que se iban ahí expandiendo por todo el mundo y pasó exactamente lo contrario. El fascismo, el nazismo que aparecieron en los años 20 en Italia y Alemania son consecuencia en gran parte de la supuesta amenaza de la revolución marxista. Entonces esto también tiene que ver con algo que está pasando en estos tiempos, ¿no? En cierto sentido, si lo pensamos. Ante la destrucción de las naciones que aparentemente pretende la revolución soviética, que ha acabado con Rusia, con la tradición rusa, con el pueblo ruso, con la nación de Rusia y que quiere acabar con Alemania, con Francia, con Italia. Pues ante eso aparece el populismo ultraderechista vendiendo, apropiándose de la identidad nacional de cada país y de la defensa de la patria y de los intereses nacionales. Y ese populismo, cuando el desempleo crece y aparecen otro tipo de problemas, pues ellos saben venderlo. Y eso en gran medida tiene que ver con el hecho de que lleguen al poder, ¿no? Los partidos de
en contra de lo que muchos revolucionarios piensan, llegan al poder en Italia y en Alemania, algo impensable, ¿no? Muchos pensaban que la revolución marxista se iba a dar ahí, en el país en el que había nacido Marx, en Alemania. Bueno, pues estábamos hablando de lo que dice Proudhon. Los anarquistas implica contradicción que el gobierno pueda ser alguna vez revolucionario, y ello por la sencilla razón de que es gobierno. Hecha la prueba, añadamos a eso que el gobierno no puede ser revolucionario, dice Albert Camus, sino contra otros gobiernos. En opinión de Albert Camus, un gobierno revolucionario solo es gobierno cuando está confrontado a otros gobiernos. Los gobiernos revolucionarios se obligan la mayoría de las veces a ser gobiernos de guerra. El fin justifica los medios y por lo tanto estamos en guerra permanente. Estamos matando a niños, ya usamos violación de mujeres como arma de guerra normalizada. Entonces, ¿qué liberación es esa? Más bien está en relación con ese nihilismo sin valores, sin principios, sin ningún tipo de ética. Personas evasivas, personas crueles, personas degradadas utilizan el mundo, la postura revolucionaria como vehículo para expresar toda esa porquería que les pasa por la cabeza y por el corazón, toda esa violencia que reprimida en ellos mismos. La guerra en gran medida es un espacio para expresar violencia reprimida. Los gobiernos revolucionarios, decía Camus, se obligan la mayoría de las veces a ser gobiernos de guerra. Cuanto más se extienda la revolución, tanto más considerable es lo que se arriesga en la guerra que ella supone. La sociedad salida de 1789 quiere luchar por Europa. Esa sociedad quiere luchar por Europa, quiere una Europa nueva, una Europa unida, o al menos supuestamente. Estos ideales los usurpa el propio Napoleón, ¿no? En propio beneficio para proclamarse emperador, ¿no? Buscando ser el gran emperador de un nuevo imperio romano o germánico. La nacida de 1917 lucha por el dominio universal. Ya se ha extendido. El mundo cada vez es más pequeño, no porque mengue, sino porque las comunicaciones nos acercan cada vez más, ¿no? Este vídeo es un ejemplo de ello, ¿no? Entonces, la proyección que se busca del bien o el mal que hay en cada persona, en cada ideal, en cada propuesta, pues tiene un mayor alcance. Este vídeo, cualquier vídeo es un ejemplo claro, ¿no? Alguien que comparte un material donde incite a las personas a ser terroristas, a ser delincuentes, a causar cualquier perjuicio contra la comunidad, pues lógicamente si hace uso de esta tecnología, pues llega a más personas, ¿no? Y ese es el peligro en el cual nos encontramos, ¿no? Pero esto no solo es un peligro, sino que también es una bendición en el sentido en que también lo positivo nos sirve para que llegue a más personas, ¿no? La revolución total termina así reclamando, ya veremos por qué, el imperio del mundo. La revolución total busca el imperio del mundo. A la espera de esa realización, si ha de sobrevenir, la historia de los hombres es, en un sentido, la suma de sus rebeliones sucesivas. Dicho de otro modo, el movimiento de traslación
que haya una expresión clara en el espacio no es sino una aproximación en el tiempo. Lo que en el siglo XIX se llamaba devotamente la emancipación progresiva del género humano parece desde el exterior una serie ininterrumpida de rebeliones que se sobrepujan y tratan de encontrar su forma en la idea, pero que todavía no han llegado a la revolución definitiva que estabilizaría todo en el cielo y en la tierra. La originalidad de la revolución del siglo XX consiste en que por primera vez pretende abiertamente realizar el viejo sueño de Anaxarsis Klotz, la unidad del género humano y al mismo tiempo la coronación definitiva de la historia. Bueno, para criticar un poco esa esperanza puesta en el futuro de una revolución global en que nos llevará a una convivencia fraternal de todos los seres humanos y que el medio para llegar a ello está justificado, aunque el medio sea matar a millones de personas, torturar, reprimir, cometer todo tipo de crímenes sobre ellas, aunque el medio sea ese. Bueno, para hacer su crítica a esto, Albert Camus lo compara, dice que esto es como una especie de... está en relación con la visión de sectaria de algunas iglesias religiosas, ¿no? Como la propia Iglesia Católica, tradicionalmente, ¿no? Que espera una parusía en el futuro, que espera que la historia se supere, porque según él el marxismo utiliza un lenguaje parecido al que se usa en la escatología teológica. Vendrá un tiempo en el futuro en el cual todos nos amaremos, nos respetaremos, conviviremos fraternalmente, pero ese tipo de cosas están en relación con una religiosidad convencional, con lo cual no se supera esa religiosidad convencional. No vivimos para el presente, no vivimos para el ahora. Y por eso Albert Camus reivindica el hombre rebelde, porque el hombre rebelde se revela aquí y ahora, protesta aquí y ahora, señala una injusticia que se da aquí y ahora, no delega en un futuro, no espera una fraternidad futura, sino que aquí y ahora busca la solución a ese problema. La rebelión se ve obligada entonces, bajo pena de ser fútil o caducar, bajo pena de ser fútil o caducar, a hacerse revolucionaria. Para el rebelde ya no se trata de deificarse a sí mismo o de salvarse solo mediante la actitud, se trata de divinizar a la especie, como Nietzsche, y de hacerse cargo de su ideal de superhumanidad a fin de asegurar la salvación de todos, según el deseo de Iván Karamazov, el personaje de los hermanos Karamazov, la novela de Dostoyevsky. Bueno, aquí también lo compara con Nietzsche, ¿no? El superhombre de Nietzsche también es algo, es un elemento en el cual delegamos en el futuro. El superhombre vendrá, pero vendrá en el futuro. Entonces, por eso lo relaciona también esto, todo está en la misma onda de delegar en el futuro. Se nos está diciendo de que no somos seres íntegros, que no somos completos, que no estamos consumados, que no hay en nosotros la capacidad de realizarnos personalmente y de realizarnos como comunidad. Pero bueno, sobre esto hablaré en algún futuro vídeo, sobre este libro de Albert Camus, donde también nos hablará un poco de la importancia de la municipalidad y del sindicato, ¿no? Como realidades próximas, no el megasindicato que ahora tenemos en los estados, ¿no?
sino el sindicato próximo a los trabajadores, que está en relación con la municipalidad, es decir, con la tribu, con la polis, con el grupo, con la comunidad, con la pequeña comunidad. Como decía algún revolucionario, la revolución solo puede ser llevarse a cabo si está en relación con la realidad cotidiana con la que vivimos cada día. Entonces, bueno, y ya lo decía Rousseau, ¿no? Los países, cuanto más grandes, más expuestos más expuestos a la corrupción están, ¿no? Los grandes estados es, por lo tanto, una perversión de la comunidad pequeña en la cual verdaderamente estamos integrados. ¿Por qué la gente busca una tribu? ¿Habéis visto los foros que se forman en internet? Gente que busca tribus o tribus que se forman, tribus urbanas, tribus de sectas, tribus de músicos. La gente busca tribu porque ya no tiene tribu y la tribu es fundamental. La tribu es tu grupo, la comunidad en la cual tú naces. Y si no tienes comunidad, pues estás expuesto a este nihilismo del cual hablamos anteriormente. Por eso, como os comentaba, la sociedad está pervertida y está en peligro. La comunidad está en peligro. ¿Por qué? Porque se le ha anulado y los estados han contribuido en la anulación de esa comunidad. Bueno, gracias por vuestra atención y hasta una nueva oportunidad.